Bonilla Sánchez, el ministro de la Vivienda y Edificaciones, MIVE, en una nueva entrega de edificaciones. Estamos hablando de un entorno que a una familia pues le crea un ecosistema totalmente distinto, seguridad, una vida decente, ¿no? Con todas las cosas elementales para cuando una persona ya atraviesa el umbral de su casa, sentir que llegó a un lugar seguro, apropiado. Entonces, estamos en San Luis 1, que este es el primero de los 3 proyectos de Mi Vivienda San Luis, y en la primera etapa de este primer proyecto. Buenos días, ingeniero, ¿cómo está usted? Muy buenos días a todos ustedes, este equipo estelar de comunicadores. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación para ser parte de esta entrega y de este proyecto que nos pone muy contentos a nosotros cuando entregamos vivienda, porque le cambiamos la vida a las personas y a las familias que reciben estas unidades en el día de hoy. 500 unidades es una tarea difícil, o sea, todo lo que conlleva entregar esas unidades, porque no solo le entregamos físicamente, sino que le sacamos el préstamo a las familias. Y yo estaba escuchando el comentario de José La Luz cuando hablaba de la meritocracia, ¿verdad? Sí. La seguridad perimetral, el programa que él tiene impulsando todos estos años, de alguna manera toma en cuenta a los ciudadanos y ciudadanas que más se merecen estas unidades de los diferentes sectores. Y yo estoy totalmente de acuerdo con eso. Y de una manera indirecta, intrínsecamente, las personas que reciben estas unidades son las que de alguna manera se lo merecen. Quizá no todas o las que más, pero de alguna manera se lo merecen, porque para tú calificar para un préstamo hipotecario, tú tienes que tener un buen historial de crédito. Y cuando tú tienes un buen historial de crédito, es que tú cumples con tu palabra y tú tienes un empleo formal y tú quedas bien en tu trabajo y tú tienes tiempo haciendo eso. Y entonces eso te permite acceder a esos financiamientos, a unas tasas preferenciales, que en el caso de este proyecto, el Banco de Reservas está frizando la tasa por 6 años de un 8%. Eso es 6 años, 8%. Eso es un gran sacrificio que está haciendo el banco para que estas personas puedan pagar, en vez de 27,000 pesos, 11,000 pesos mensuales aproximadamente en el apartamento de 3 habitaciones. Si es el de 2 habitaciones, pues es alrededor de 7,000 pesos que estamos hablando, que es mucho de lo que estas familias pagan de alquiler en viviendas que no van a ser de ellos. Claro. Y estas son viviendas entregadas con su título, que le permite crear un patrimonio que se lo dejan a sus familias, a sus hijos, e incluso pueden seguir subiendo de nivel y comprando un apartamento más grande en un futuro con esos ahorros de esta vivienda. ¿Cómo se escogen los beneficiarios? Sí. Los beneficiarios se escogen de acuerdo a su nivel socioeconómico. Tienen que ganar la familia menos de 70,000 pesos y obviamente calificar para el préstamo hipotecario, y no pueden tener una vivienda anteriormente, tiene que ser su primera vivienda. Y vienen de diferentes áreas, o sea. Ellos, se abrió un proceso de convocatoria, ellos eligieron en qué proyecto quieren estar, de acuerdo a su conveniencia, y entonces ahí empezó el proceso para calificarlos. A lo que voy, sé que eso va más allá de la construcción de viviendas, pero es importante para que el proyecto se mantenga. Las normas de convivencia, cada vez que se desarrolla un proyecto así, eso es importantísimo para evitar que en 1 o 2 años uno pretenda poner un anexo y un colmadito, un saloncito, una banca, comiencen a colgar ropa y a tener animales que no se supone que deben tener acá, en fin, normas de convivencia. ¿Se contempla eso o no? De eso también hablaba con José y con Eury ayer, de todo lo que implica vivir en comunidad. Muchas de estas familias no están acostumbradas a vivir en comunidad con otros vecinos. Y eso es más bien un tema legal, pero también un tema de educación. Dentro de las responsabilidades de los desarrolladores que hacen estos proyectos está entregar el condominio
con un proceso educativo para que la persona se acostumbre a pagar su mantenimiento y que sepa cuáles son las reglas y los deberes que tienen que hacer para poder convivir en comunidad. Nosotros preparamos un video interesantísimo donde se lo ponemos a todos los beneficiarios, por ejemplo, lo vamos a poner hoy, donde le enseñas a ellos cuáles son sus responsabilidades al vivir en comunidad y estar en un régimen de condominio como el que está este proyecto. O sea que, Carlos, ¿cuál sería el monto del promedio o el mantenimiento que se pagaría en un proyecto como este? La cuota por mantenimiento. son menos de 1,000 pesos, pero ya eso es un tema que se hace un presupuesto y se determina cuáles son los gastos y entonces pues se divide entre todas las unidades de los residentes que van a estar mudándose en ese momento o los que están ya viviendo y entonces se determina cuál es la cuota de mantenimiento porque no es un asunto de negocio, es un asunto para poder garantizar que cada uno mantenga su inversión. En mi vivienda, por ejemplo, el MIBET tiene presencia por todos esos años. Arreglando las escaleras, podando las áreas verdes, lo cual no debería de ser porque ya eso es una propiedad privada, eso no es una propiedad del gobierno. Okay. Entonces, no podemos, cada proyecto que hagamos del gobierno, tener una presencia perpetua en todos los proyectos porque el presupuesto no nos va a dar. Y estos proyectos, después de un año de entregado, que ya la gente está acostumbrada ya a lo que es vivir en comunidad, pues nosotros nos vamos a salir y no vamos a tener presencia y ellos van a poder mantener su inversión a través del tiempo. Bueno, uno de los aspectos importantes de este tipo de construcciones que está haciendo el gobierno dominicano es que no son los típicos apartamentos que se le daban a la gente. Se le dan facilidades, pero finalmente esta gente son dueños. Y ese estado paternalista que tiene que darle las cosas a la gente, darle las facilidades y también seguir como una especie de tutela con ellos, hay que ir saliendo de eso. El MIBE no tiene el tiempo para venir a cuidarlos a ellos, los orienta, le pone un personal, pero después ellos tienen que seguir como si lo hubiesen comprado a una constructora privada. Ministro, 2.440 apartamentos tiene usted dividido entre San Luis 1, San Luis 2 y San Luis 3. Hoy, y lo vemos, es palpable, no es una promesa, es una realidad. ¿Para cuándo proyectamos entregar los 1.440, no, 1.800 casi que faltarían de este proyecto? En total este año, en todos los proyectos de Mi Vivienda, estamos contemplando entregar 5,000 unidades, restándole estas 500 que estamos entregando ahora. O sea que vamos a entregar en lo que queda de 1940 año 4.500 unidades en todos los proyectos. No, yo estoy hablando de este. Bueno, en este año vamos a terminar lo que nos falta, casi 2.000 apartamentos. Pero estoy hablando ya en sentido general del programa completo, lo cual estamos hablando de números aquí, números importantes, números récord. En 3 años y pico de gobierno, en 3 años de gobierno que va a tener el gobierno al final de este año, 3 años y pico, o sea, entregar todo lo que se ha entregado, 3.300 más los 5,000 de ahora, más de 8,000, casi 8,000 unidades, pues son números que... Sí, pero el MIBE nada más tiene 2 años, ministro, o sea que usted como ministerio son 2 años que tiene el MIBE, ¿no? Aparte de todo el proceso de liquidación, de todo el proceso de confección de todos estos proyectos y de sacarle título, porque nada de esto es posible, un banco no te presta si no tiene título. Y la mayoría de los proyectos en el pasado no le sacaban título. No tenían título. Eso permite que ese 40% que está poniendo el beneficiario con el préstamo del Banco de Reserva permite un 40% más de unidades que nosotros podemos hacer. Que el gobierno no tiene que poner ese dinero porque lo está poniendo el beneficiario. Y que la gente cuando lo paga tiene una propiedad doña Consuelo, tangible. Eso le da más beneficio al que lo compra. Sentido de pertenencia. Cuando a ti te duele, cuando tú pones una parte de eso, pues tú te sientes orgulloso del esfuerzo que tú hiciste y te dieron una ayuda grande, claro, el 60% más el préstamo del Banco de Reserva, que un 8% no aparece ahora mismo, pero tú pusiste una parte. Eso quiere decir que una persona de un apartamento de 3 habitaciones termina pagando 12,000 pesos. Sí, 11,000, 12,000. Doña Consuelo. Oye, es un palo. Ministro, hay proyectos privados que me consta
que, y eso es lo que no quiero que suceda con estos proyectos, que la administración no la quieren pagar. Usted habló de que las personas muchas veces no están acostumbradas, mire, a vivir en condominios. Yo vivo en condominios, yo creo que la mayoría de los dominicanos ya vivimos en condominios y no en la casa individual como era antes. Y hay personas en condominios de mucha categoría alta, económicamente de un precio alto, que no quieren pagar la administración. Yo he visto gente que debe millones de pesos de la administración en condominios de clase alta. Y en los condominios más moderados, sí, puede que se presente la misma situación porque me lo han estado explicando en condominios privados, a un nivel que ni siquiera tienen para pagar la vigilancia y les está creando problemas. Estoy hablando de condominios en la carretera Duarte, que la secretaria que yo tengo vive ahí y tiene un problema inmenso, tienen problemas inmensos. Esto es un comentario al margen, pero cuando yo le pregunté en qué tiempo, usted me habló de la licitación. O sea, es bueno saber, esto se hace con contratistas, se hace la licitación, ¿cuál es el mecanismo para que la gente lo entienda? El MIBET formuló los proyectos, ¿verdad? Los diseñó. Y pues con la misma metodología que hicieron el proyecto Ciudad Juan Bosch, pues entonces nosotros licitamos los lotes. Aquí, por ejemplo, hay 3 lotes, por eso es San Luis 1, 2 y 3, sí. Porque ahí se dividió, porque el proyecto era muy grande, se dividió en 3 lotes diferentes de contratistas. Sí. Y pues entonces se licitó la parte de la construcción del proyecto y más que eso también el manejo de los beneficiarios, de los clientes, sí. el saber, el tener un buen departamento de servicio al cliente para sacarle el financiamiento bancario, sí. Para poder enseñarles lo que es vivir en comunidad, esa parte educativa. Importantísimo. Pues, compañías que tenían experiencia siendo desarrolladores de vivienda, pues ese es el perfil de compañía que nosotros buscamos. Licitaciones por lotes se han hecho. Todo lo que ha hecho el ministerio ha sido con la misma metodología. Exactamente. Todo lo que nosotros hacemos, lo hacemos cuidando las normas y los procesos legales y cumpliendo con todas las de la ley. Todo es por licitaciones. Por ejemplo, allá nunca se hacían procesos de licitación para equipamiento. Nosotros hemos hecho múltiples procesos de licitaciones para equipamiento de hospitales, para construcción de hospitales, todo eso. Exacto. Muy sí. bien. Jonathan, José Eury. Jonathan. Ministro, soy de aquí, de San Luis, San Isidro, El Bonito. Y me interesa saber... El Bonito, ¿tú eres el Bonito? Del Bonito. Ah, no, ok. ¿Al revés tú, porque tú eres feo? No. Tú sabes que se llama una competencia, tú me ganas. No, porque si te dicen el Bonito era para relajarte. El Bonito es una sección de aquí de un paraje de aquí de San Luis, del distrito municipal. Está aquí a la derecha, al este, a menos de 1 kilómetro. Ministro, ¿cuáles condiciones? Porque tú estás muy bonito. Y son 2.440. Nosotros aquí, la gente de San Luis, que tiene mucha necesidad de vivienda, y de San Isidro y El Bonito, ¿tiene alguna facilidad o prioridad en el orden de la asignación de los apartamentos? Aquí hay mucha necesidad de eso. Pero es que la persona que en la convocatoria se inscribieron en este proyecto son las personas que más le conviene este proyecto y por ende son las que viven más cerca de aquí. No siempre pasa eso, ministro. No siempre pasa eso. Viene gente de otro sitio a un proyecto familiar de este tipo, participan, se inscriben, y los que viven en el sector quizá no tuvieron la agilidad. ¿Se ha pensado en eso? Pero en su mayoría fueron personas que viven en su entorno. La gente no quiere salir de su vecindad, de su comunidad, porque tiene su vecino por ahí, va al supermercado de la esquina, o sea, la gente quiere vivir en el mismo entorno donde crece y se desarrolla. ¿Todavía hay oportunidad para los siguientes lotes de participar? Cuando haya una próxima convocatoria, porque en la primera convocatoria tuvimos más de 140,000 personas que se inscribieron a estos proyectos. ¿Cuánto, ministro? 140,000 personas. Pero aquí no llegan a 60,000 los habitantes. No, más, hay más. No, pero no solo en este.
a nivel todo. nacional. Una pregunta, líder. Aparte de lo que valen las unidades de vivienda, ¿cómo se puede incluir? Es parte del presupuesto del proyecto y se divide entre todas las unidades. Es parte del costo de todas las ¿Y unidades. cuánto costaría si esto no estuviese subsidiado desde cero aquí en San Luis, tomando en cuenta que esto estaba virgen, ustedes lo construyeron desde cero? ¿Cuánto costaría en el mercado una unidad habitacional como esta? Bueno, obviamente un 40% más, porque como el gobierno subsidia el 60%, que incluye el terreno a cada unidad, o sea, todos los accesos, toda la parte sanitaria, la parte de abastecimiento de agua potable, la parte de electricidad también, de alta tensión, es parte del presupuesto del proyecto y se divide entre todas las unidades, es parte del costo de todas las unidades. ¿Cuánto costaría si esto no estuviese subsidiado desde cero aquí en San Luis, tomando en cuenta que esto estaba virgen, ustedes lo construyeron desde cero? ¿Cuánto costaría en el mercado una unidad habitacional como esta? Bueno, obviamente un 40% más, porque como el gobierno subsidia el 60%, que incluye el terreno, todas esas cosas que pone, pues un 40% más Cuando caro. llevamos eso a dinero, ¿cuánto sería? 4 millones y pico, casi 5. Cada- En vez de dos y pico, Sí. 3. Sí, Eury. Ministro, dos preguntas. La primera, y al entregarle a cada... Pero perdón, eso no incluye la parte del banco que está subsidiando la tasa. Porque ese es el costo bruto de La tasa la es un 8, unidad. ministro. que Pero si cuando fuera la tasa financiada- está a un 13 Exacto. y te la están poniendo un 8, 8, bien. y te están poniendo la mitad del seguro y la mitad de otras cosas Se que metería tiene en 10 millones. un préstamo, ¿verdad? Tú tienes que pagar un seguro de vida. Te lo cobran a la mitad, que te baja considerablemente la cuota mensual. Entonces tú estás subsidiando inclusive más de un 60% como gobierno, porque el banco de reserva es parte el mayor accionista del banco es el gobierno o el único accionista. Entonces es mayor aún del 60% eso que está con ese sacrificio del banco de reserva. Bueno, antes de continuar con el ingeniero Carlos Bonilla, vamos a hacer una pausa. Retornamos en breve. Cambio y fuera. Continuamos conversando con el ingeniero Carlos Bonilla Sánchez. Aquí estamos en el plan Mi Vivienda en San Luis. En San Luis, estamos en el Distrito Municipal de San Luis. Antes, no sé si Eury, si él te respondió las preguntas. No se llega a formulársela porque hicimos la pausa. Adelante. Ok, dos preguntas, ministro. La primera, ¿cuál es el proceso que cada persona que va a recibir cubrió? O sea, ¿qué tuvo que hacer? ¿Cómo fue todo? ¿Qué hizo el ministerio para asignarle a cada uno? ¿Y qué va a pasar con los que están, digamos, en lista de espera? Porque hubo un grupo que no fue favorecido. Y lo segundo, ¿cada persona que recibe esto lo recibe con su título de una vez? Sí, correcto. Cada persona que recibe una unidad la recibe con su título porque necesita sacar un préstamo en el banco. Entonces el banco no te presta si todos los documentos... O sea, nunca se hacía eso. Hipotecarios. No, bueno, eso no existía. En algunos proyectos tengo que decirla. Por ejemplo, en Invivienda se hizo. En Invivienda, En Invivienda se hizo. En Juan Bosch también. En Juan Bosch también se hizo. Y en algunos proyectos puntuales. Pero no era la excepcionalidad. A propósito, Eury, que no te falle la memoria tan fácil, en Juan Bosch se hizo, porque tú también vas a empezar a borrar la memoria. Julio, pero déjalo que fluya. Julio, déjalo que fluya, Eury, déjalo que fluya. Reconozco que no me acordaba y mira cómo el ministro me lo recordó. Julio, déjalo que fluya, Ay, hombre. Pero mira que Declive la cosa. Pero, y tengo que decir, Juan Bosch fue con todos los títulos. Invivienda, Sí. Que que tuvimos fue- ahí en la inauguración. Lo que Sí. pasa es que el ministerio está haciendo tantas cosas que a cualquiera se le olvida lo poco que hicieron los otros. No, Bueno, nosotros adelante. hicieron mucho, lo que pasa es que Adelante. continúa. Se le olvidó. Adelante, Eury, sí. Por lo menos- ajá. Invivienda, que tengo que recordar, lo que para mí es un orgullo, fue un proyecto que hizo mi padre Sí, fue cuando tu papá, estaba en el exacto. INVI. Y en Ingeniero ese Pedro entonces, Bonilla. Sí. en ese entonces, un proyecto de Invivienda completo tiene que haber más de 10,000 unidades, no sé. Sí. Pues le sacó su título. Wow. En ese entonces, en el 80 y pico. Balaguer era el presidente, ¿no? O era, no, era era Jorge Blanco. Salvador Jorge Era Blanco. Jorge Blanco, Jorge Blanco. Salvador Jorge Blanco. PRD.
Entonces, bueno, Balaguer, hacer si era un Pedro proyecto a escasos kilómetros de uno que hizo mi padre, pues imagínate, un orgullo muy grande para mí. El proceso que vive la persona que tiene que cubrir. Ese proceso de convocatoria que se hizo, uno calificaba a los beneficiarios y no de los 140,000, muchos no calificaron. Por lo que te dije, porque no podían tener su propia, una vivienda anteriormente, tenían que ganar menos de 70,000 pesos, porque si ganan mucho no necesitan la ayuda. Y eso es reservado para personas que si no es así no pueden Esto es comprar para una clase vivienda. media vulnerable, más o menos. Exactamente. Porque tú tienes que tener una categoría social para clase media poder baja, calificar y ser elegible. Claro, porque si no tú le haces le haces una competencia desleal Claro. al sector privado Claro, que claro. está haciendo vivienda de Es este tipo, cierto. pero a un precio mayor. Claro. Las personas que están comprando esto no son una competencia para el sector privado porque no llegan al A un precio. modelo tipo Eso es Bisoló. importante. Correcto. Sí, sí. Entonces, después de eso, el banco hace una calificación para que ese 40%, pues de acuerdo a tu nivel de ingreso y tu historial crediticio, pues tú puedas pagar esa cuota. Entonces, muchas personas se quedan ahí también. Y al final quedaron, creo que algunas 13,000, 10,000 personas de las 140,000. Ok. Y bueno, pues se le asignaron sus unidades de acuerdo a su nivel de vulnerabilidad. Ministro, el MIBET no solo hace estos proyectos, sino que también regula a lo que hacen los otros proyectos. Entonces, esta, digamos, tecnología que se usa desde hace años aquí, la tecnología esta de formaletas, etcétera, en términos climáticos, por ejemplo. ¿Qué es lo que es una formaleta, Julio, para los que no sabemos de eso? Bueno, Es una estructura de construcción Es una vaciado, estructura ¿no? metálica Con moldes. que te permite vaciar como un molde. y que Habla el ingeniero. Es que no lo explicaron. y que tecnológicamente Yo nada más quería saber y que, la respuesta. y que tecnológicamente te permite Es que no lo explicaron en la otra en un máximo de entrega. 6 meses levantar un edificio, por ejemplo, Correcto, Sí. de esta naturaleza. Pero Exacto. ahora, en cuanto a las condiciones de seguridad, en cuanto a las condiciones climáticas, tanto en lo que tiene que ver con las temperaturas como con las posibilidades de fenómenos atmosféricos, etcétera, ¿cuál es la capacidad de este tipo de vivienda, de resistencia a esta tecnología? Para explicar el proceso de la formaleta, eso es como un molde. Como un molde. Entonces tú formas el apartamento, ¿verdad? Con todas sus divisiones, todas tus paredes, y tú viertes el concreto en un solo día del apartamento completo. Entonces eso te permite un proceso más industrializado de la construcción. Porque tú el proceso de blow de la construcción es un proceso más artesanal. Nosotros lo empezamos a traer de Colombia. Correcto, en Esto es de Colombia Colombia. son muy ¿En duchos. cuánto se reduce el tiempo? Sí. Se reduce Teniendo todo ahí para el blog y para la 65% del Uy, tiempo, qué más o bien. menos, Sí. qué sé yo, para ponerte un número. Cuando ya tú Es tienes el modelo proceso de constructora Bisonó. Sí. bien aceitado. O sea, es un proceso más industrial, es un proceso más moderno que... Es modular prácticamente. es exactamente Cuando modular. todos los apartamentos son iguales, tú nada más tienes que prefabricar las piezas y montar, ¿no? Porque es vaciado. Es vaciado. Y Entonces, eso no les resta Wow, eso calidad. es- al contrario, Al cuando contrario. tú vacías un apartamento de un tiro, es una estructura más monolítica y se comporta mucho mejor hasta en cualquier evento de sismo, porque se comporta como una sola Compactada. estructura. Cuando tú pegas los bloques uno al lado de otro, pues Cada hay bloque una tiene junta, base estructural, hay de exacto. alguna lo manera separan. una junta, como dice Pedro, y entonces no es una estructura igual de monolítica que un apartamento en una pieza completa. O sea, es bastante seguro. Digo, no es que los blogs no sean seguros, Sin porque embargo, cumplen con las normas. Sin embargo, plantea una cultura distinta. Para una cultura distinta, la gente tiene que readecuarse, porque tú no puedes ponerse a clavo. Fácilmente pierde un ojo y una mano. No puede. No penetra el clavo. No penetra el clavo o no pero puede. tú lo taladras. O no, Taladrado, exactamente, sí. o no puede lanzar agua así, ¿Por así qué? por así, tampoco. Es decir, Porque se va degradando el material. No puede ser. Porque tiene El su- agua no le afecta. El agua no, Julio. El agua- El agua afecta el chirro, ¿eh?
No al concreto. No, eso es concreto. Es Exacto. un Bueno, o sea, no es que tú no puedas clavar un clavo. Hay diferentes formas tú puedes, hay cosas con pegamento que tú puedes Claro, poner. créeme, Julio, ya no se clavan clavos en pared. Ok. Ahora se usa TM o se usa ventosa O un tente, sí, el tarado. TM. doble Pero es cara. correcto lo que dice Julio. no, clavito, Todo tiene su pro y su Hay contra. unos clavitos de acero muy La recámara de blow. claro. La recámara de blow permite que las temperaturas se aíslen un poco mejor. Y es verdad que los apartamentos en formaleta son un poco más, penetra más la temperatura de afuera. Ya sea frío o calor. Sí. Ya sea frío o calor, correcto. Entonces, pero eso se puede ¿Cuál mitigar. es el diámetro de la canaleta? ¿Es los mismos 20 centímetros del bloque? ¿O es más No, fino? es más fino. Es más fino. Tú quieres Mira, líder, tú técnica, sabes para que- tú construir con eso, tú tienes que contratar a los ingenieros que tiene el ingeniero Carlos. Estoy Pero invitando de a la eso, pues. audiencia. Él sabe de eso, Oye, él sabe. Después de esta Julio, déjalo que pregunte. No llega ni a Vaya maestro, adelantando. ni a maestro Formaleta. constructor llega Lo que Pedro. están haciendo Para que los vaya países desarrollados adelantando. es construyendo con impresora 3D 3D. Sí. En torno a la Impresora 3D, pregunta construyendo que hizo casas. Como con Julio, impresora, Claro, como un papel. pregúntale. La Carlos, dime. No. Hay una tecnología de 3D printing que, por ejemplo, hay una compañía que yo conozco en Estados Unidos que tiene una gran impresora que te hace la forma de la casa en concreto. Va vertiendo la mezcla en todas las paredes Sí. lo en una imprime especie en la de casa. cuadrante. Y entonces te imprime la casa completa y es una tecnología... Hay aquí ya eso. No hay aquí. 72 horas o menos. que en Mire. cuanto a la pregunta Ahí, doña que hizo Consuelo, la Julio, mano de obra va a Adelante. desaparecer. la Claro, temperatura sí, ya, la se mano de siente obra. Yo más. espero que los periodistas también Pero a nivel desaparezcamos y unos adelante. cuantos Los primero. periodistas también. También, empezando por nosotros. Adelante. Ojalá, A nivel- carajo. a Para no nivel- ir tanta pendeja. Perdón. No, ya tecnología. A nivel sísmico, tú tienes que cumplir con las normas antisísmicas, ¿verdad? Que soporte cierto tipo de evento de una magnitud X, ¿verdad? Entonces, ya sea en cualquier estructura, en block o en formaleta o en lo que sea, tiene que cumplir con esas reglas. O sea, que todos las edificaciones que cumplen con las normas y son aprobados por el MIBET, pues entonces resisten esos eventos. Entonces, no es que hay una mejor que otra. Mira, voy a decir algo a favor del Ministerio de la Vivienda y de Carlito, que le ha impregnado ese carácter de responsabilidad al tema de la supervisión de las construcciones públicas y privadas. Ahora mismo yo estoy recibiendo aquí la certificación para hacer un vaciado esta tarde. Ya los técnicos, previo a una solicitud que el ingeniero que me está haciendo el proyecto realizó en el día de ayer, oigan eso, menos de 24 horas, ellos fueron hoy en la mañana y verificaron que toda la estructura, todo el acero que había que colocar allí, se colocó como dice el plano que aprobaron ellos. Tiempo récord. Y voy a hacer más. Antes, ¿qué tiempo tomaba más o menos eso? Bueno, en, se complicaba. En términos de aprobación de proyectos, nosotros hemos reducido los tiempos en 24%. Ellos han resuelto eso. Y vamos a seguir mejorando eso. O sea, Supervisan de verdad. eso es un proceso, ¿verdad?, evolutivo y de constante mejora. Y lo más importante que hemos hecho es una cultura de servicio al usuario, de que bueno, tú te sientas, ¿verdad?, bien contento de ir allá y que se te dé una respuesta de acuerdo, porque tú estás invirtiendo tu dinero y tomando un riesgo muy importante de tu inversión. Y bueno, es el único sitio que tú puedes ir para probarlo es en las instituciones públicas. Entonces tú tienes que recibir un trato como lo que tú eres, un inversionista No, y lo dan. y un creador de empleo del país. Bueno, ingeniero, aquí tengo un maestro que me está haciendo una pregunta. Buenos días, Julio. Adelante, Julio Batista, adelante. Buenos días, ingeniero. Mi pregunta es, ¿para cuáles proyectos califican los maestros de la educación pública? Ya que el ministro dice que aportó 1.100 millones de pesos para ese proyecto. Pero usted dice que quienes califican son los que ganan menos de 70,000 pesos. Y hay muchos docentes que sobrepasan ese salario. Pero todos los maestros tienen casa No, ya. espérate, no, pero está bien. Él está preguntando porque no, pues me imagino que se refiere a gente que no tiene casa. Entonces, adelante. Bueno, esas son las reglas del programa. Básicamente, la pareja, no solo una persona, sino el esposo y la esposa, cuando están casados, tienen que ganar entre los dos menos de 70,000 pesos, porque como expliqué ahorita, si ganan más,
de alguna manera pueden ir a otro proyecto de lo que está en el sector privado y no le podemos hacer una competencia desleal a esos constructores porque nosotros somos el gobierno y podemos dar esa facilidad de un bono de un 60%. Eso no lo pueden hacer ellos. Entonces le estamos quitando clientes de alguna manera. Si se permite que, aunque tú no hayas tenido una casa, cualquier nivel de ingreso, todo el mundo va a elegir estos proyectos. Claro. Carlos, ministro. Lo que él acaba de decir es que los profesores están también, que no están sobrecalificados. No es sobrecalificado, sino que pueden... ¿Eso es lo que él acaba de decir, Julio? No sobrecalificado. El asunto es llevar esto sin distorsión, que sea dirigido a una clase media vulnerable, baja. Una clase media baja. Entonces, los profesores, si son profesores los dos, ahí hay problema. Tal vez si es profesor uno de los dos y la profesora es que esto es un bien familiar. Tal vez si la profesora está casada con un hombre de los que Tania recomienda que no se casen. Ay, mi madre. Califica. No, Julio, no bata eso más, que eso ha dado problemas. Señores, a Tania la el están sacando 50% de las parejas. A Tania la están sacando del contexto. El 50% de las parejas tienen problemas hoy. Si trabajan los dos ganan más de 140,000 los maestros. Sí, es verdad. Si son una pareja de maestros. Está completa. Los maestros tienen jipeta ya. Yo lo acabo de decir. Julio. No califica para este proyecto y ellos están por encima. No, yo me compran acá. Ministro. Julio, en los proyectos de vivienda de bajo costo, el gobierno subsidia una parte de esos proyectos. Aún lo del sector privado. En el sector privado, y eso lo empezó el PLD, hay que decirlo. Subsidia el ITEVIS, que es alrededor de un 11% del valor de la vivienda, y subsidia la parte del impuesto sobre la renta que no pagan los constructores, nada más pagan un 10 en vez de un 27, y eso de alguna manera se le reduce al beneficiario ese costo en esa unidad. O sea que también se subsidia, por ejemplo, a los maestros que quieran comprar su vivienda, se les subsidia con otro programa. Pero esto es focalizado a para clase media baja. Tipo de personas. Mire, ministro. Ahí andaba Virgilio con unos sobre el Carlito. No, eso no va aquí. Eso no va. Mira, el plan de Dominicana se reconstruye aquí en San Luis. Estoy viendo algunas 333 viviendas que tú hiciste intervenciones a través del ministerio. Y una zona de actividad de 8 construcciones, 5 Virgilio, escúchame, ahora mismo. Que tengo, maestro. No, tengo aquí al ingeniero y no al Iranzo. Ingeniero, ¿qué es lo que usted me quiere decir? Adelante. Amigo de Pedro. Primero, buenos días. Y no, a mi hermano. Felicitar al ministro Carlos Bonilla por esa iniciativa que ha tenido de llamar a presentar credenciales a todos los ingenieros y empresas que son y posiblemente seleccionadas supervisores, que son unos 50 en la primera licitación. Eso es algo que no se ha hecho en el país nunca. Ninguna institución ha velado porque los constructores privados puedan ser fiscalizados. Aparte de que la institución lo haga, también lo haga el sector privado en sí, que son los propios ingenieros. Esa iniciativa es fenómena. En cuanto a lo que tiene que ver con el tema sismo resistente, para darle seguridad ante la vulnerabilidad sísmica, queremos hacerle de forma semioficial, porque oficialmente el presidente de CODIA, que en este momento estoy dirigiéndome allí para una reunión con él, ministro, hay un congreso que se está planteando para el 22 de junio. El MIBE es un invitado especial en Obras Públicas y ONESPIE, y tiene que ver con los terremotos y tiene que ver con la vulnerabilidad. Qué bien. Gracias, ingeniero. Entonces, si explícanos esta parte, escúchame, Virgilio, para que tú vuelvas ahora. Se van a certificar ingenieros privados. Él dice que por lo menos 50 privados que también puedan supervisar obras privadas. ¿Cómo será eso? ¿Qué pasa? Estamos exigiéndole a los constructores que aprueben los proyectos, ¿verdad? Pero que después
se haga lo que se aprobó. Claro. Y se supervise lo que se aprobó. Hay una franja ahí entre lo que se aprueba y lo que al final se hace, después que tiene la aprobación. Entonces, el ministerio, con la cantidad de personal que tiene y el presupuesto que tiene, no da abasto para todas las obras que tiene que supervisar, porque eso es una actividad constante. Cada proceso de la obra, cada etapa tiene que ser supervisado en ciertos hitos. Es importante que se supervise. Entonces, como no hay una cantidad suficiente de personal, en otros países lo que se hace es se certifica después de un proceso de prueba, después de un proceso de veto, ¿verdad? A compañías calificadas para que en nombre del ministerio pues supervisen una obra y que el ministerio lo supervise a ellos esporádicamente. Eso quiere decir que nosotros estamos calificando compañías privadas, le vamos a dar un examen, que yo lo vi el examen y yo no lo paso. O sea, primera vez en la historia que se va a otorgar una licencia para de alguna manera delegar una parte de la función pública que uno hace, pero a personas que realmente tengan la capacidad técnica. Eso es lo que tiene que hacer el Intran con la revisión y moral para que pueda hacer eso. Y entonces después de ese proceso vamos a certificar esas compañías y entonces si vemos que se necesitan más por el volumen de trabajo que hay. Eso es correcto. Y después de eso entonces vamos a fiscalizar que lo tengan. Y vamos a poner multa y vamos a eso hacer es todo. outsourcing, eso es correcto, eso es delegar, poder descentralizar. El CODIA no tiene que hacer, perdón, el CODIA no tiene que participar en eso, en la cuestión de la supervisión de las construcciones, sean públicas o privadas. Es que el CODIA se cayó. El CODIA se le cayó un pedazo. Al CODIA se le cayó la pared de atrás. ¿Cómo va a supervisar? Se le cayó la pared de atrás arriba. Bueno, adelante. ¿En cuántas provincias tiene proyecto el Espérate. Un momentito. El CODIA que debería ser... Tú estás medio centralizado. Lo del CODIA. El CODIA que debería ser... sí, lo otro no. Rehabilitado física, porque... Dejó que le tumbaran media pared. Está loco el CODIA. Física y profesionalmente. Eso es una de las cosas que más lamentable. Pero el CODIA no sería también el colegio. No debería estar en esas funciones también. Está por ley, pero que no lo cumple. Eso es una atribución del Estado dominicano. Y no es que la estamos delegando completamente. Claro. Es que estamos, de alguna manera, delegando una parte, pero bajo supervisión nuestra. O sea, no es que se le va a dar la licencia o el permiso automáticamente. El proceso que ellos hagan, esporádicamente, se va a supervisar a ver si esa compañía lo están haciendo bien. Ahí sí tú tienes que contratar una compañía de fiscalización dura, que pueda hacer aleatoriamente una revisión de todas esas de supervisar a los supervisores. Claro, aleatoriamente, no uno a uno, sino uno de cada. Eso lo vamos a hacer nosotros directo. Le escribe Pedro Pablo. Sí, adelante. Un momentito. Virgilio. Pablo le escribe de Santiago y le dice al ingeniero que en Santiago, en el INVI, en Villa Progreso, La Barranquita, que están felices porque el presidente les eliminó la deuda y que le van a entregar los títulos próximos. ¿Eso es así, ingeniero? El presidente en los proyectos del antiguo INVI está entregando un bono para que a las personas y a las familias que califiquen, pues se le condone completamente la deuda de sus unidades. Y eso lo está haciendo a nivel nacional. Jonathan. Como usted habló después de Jonathan. Sí. Y estamos hablando, disculpa Jonathan, estábamos hablando Dominicana se reconstruye. ¿En cuántas provincias, por ejemplo, tiene este ministerio proyectos que se le dificulta tener un equipo que se pueda mover en el país a supervisar proyectos? Imagino que no es más de 6 provincias. Pero que no son los proyectos, es todo el país. Es todo el país. Es todo lo que se está haciendo privado, público, es todo. Déjame decirte, por ejemplo, aquí. No es los proyectos públicos. No los proyectos públicos, es todo. Imagínate tú, nada más Santo Domingo todo lo que se está construyendo aquí. Exacto, no es un asunto de. No es un asunto de distancia, es un asunto de volumen. O sea. Y de distancia también, pero por ejemplo aquí en la provincia, como bien dice Julio, hay demasiada construcción y demasiados lugares diferentes. Entonces, supervisar todas esas obras, en cada losa que tú tienes que supervisar un vaciado, por ejemplo, es un volumen de trabajo muy grande. Entonces, nosotros, con la cantidad de personas que tenemos, no podemos garantizar
que la obra no se va a detener o no se le va a retrasar al ingeniero porque necesitamos mucho más personas. Y por eso que estamos haciendo Y eso lo va a pagar Ministro. el mismo beneficiario. Eso lo va a pagar el mismo Ministro, María como Elena. usted habló María Elena. de que habían cerca de 140,000 personas que habían aplicado para los diferentes proyectos, escribe un fiel oyente de Sol de la Mañana y pregunta, ¿eso quiere decir que ya no hay oportunidad de aplicar? En estos no, pero en los próximos se va a abrir un nuevo proceso de Después del convocatoria. 24. Sí. No, antes del 24. Ministro, estábamos hablando de Dominicana. Hay maldad en Claro. esa pregunta. No, no hay maldad, es que ella, es que ¿Tú sabes lo que ella quiso María decir? Elena No. sabe que va a haber la reelección. Mire, eso no fue lo que ella dijo. Hay que entrar El presidente todavía no se ha definido en cuanto a eso. Ahora, si él se lanza, obviamente yo lo apoyo. Yo creo que está haciendo excelente trabajo. Y más con las entregas que se están haciendo de vivienda y de obras que está haciendo el MIBE. Miren, San Luis, hablamos de Dominicana se reconstruye y estamos hablando de las intervenciones, las actividades en la zona. ¿Cómo va esto aquí? Que veo que esto está en San Luis, hay unas 333 viviendas intervenidas, Carlos. ¿Cómo es esto? Dominicana se reconstruye es un programa que mejora las viviendas existentes. Y ahí servimos a otro grupo de población, mucho más vulnerable. Más vulnerable que Más vulnerable. Tú tienes una vivienda que no tiene, ¿verdad?, las condiciones mínimas para que se pueda llamar una vivienda. Pues entonces ahí el gobierno va y con las personas de la comunidad, con las iglesias y con diferentes organizaciones sociales de la comunidad que se está impactando en el momento, pues se eligen las viviendas más vulnerables y esas son las que se le trabaja. Al día de hoy, a nivel nacional, se han reparado alrededor de 40,000 viviendas. Eso también es un número que ni se compara con lo que se hacía antes. O sea, es un número totalmente que rompe récord. Y cuando tú le cambias el techo a una persona que cuando llovía se le mojaba adentro y tú se lo pones nuevo y cuando llueve ellos se dan cuenta que no se le moja ya el techo. Eso uno lo ve como que no es gran cosa, pero yo he visto familias llorando después que tú le cambias el piso, llorando después que tú le cambias el techo. Es algo realmente conmovedor. Y aquí en San Luis, aparte de las 333 viviendas que ya hemos mejorado, hoy vamos a entregar, que el presidente también va para ese evento, más de 205 mejoramientos que hemos hecho en la zona. Aparte de que le hemos arreglado la acera, los contenes, hemos hecho invernales, hemos tapado los hoyos de la calle. O sea, la transformación que se ha vivido aquí en San Luis, aquí atrás, ha sido realmente impactante. Ingeniero, usted hablaba de un elemento inspirador en su trabajo, su padre, el ingeniero Pedro Bonilla, hablaba de ese proyecto en vivienda que fue hecho en aquella época pidiendo títulos y eso. 1982. Eso de parte de los Bonilla y de los Sánchez de Fanny, por Sí. conciencia de género. Debo preguntar. Hábleme de ¿algo doña le Fanny un inspira? poquito, por favor. Habla de doña Fanny, amiga, no sé. Bueno, mi padre se murió cuando yo tenía 9 años. Sí. Quien tuvo a cargo de mi crianza y de mi formación ya como profesional y como teenager y joven adulto fue mi madre. Obviamente, las mayores, si tengo cualidades, de las mayores cualidades me las dio ella con su ejemplo de trabajo, su ejemplo de entrega, de sacrificio. Y no es fácil para una mujer en este país que se te muera tu esposo con 4 niños, tan joven, ¿verdad? Y que el hombre era que resolvía, el hombre era que tenía los negocios y el hombre era que de alguna manera le daba sustento a la familia y que ella haya tenido que pues tomar ese rol de repente sin alguien pedírselo, pues muchos méritos, claro que sí. Bueno, entonces, esta primera etapa, estos 500 apartamentos, ya a partir de cuándo los adquirientes están viviendo aquí. Bueno, estamos hablando de que estas unidades están listas, de que ya... Lista quiere decir que ahí hay agua potable. Que te podemos dar mañana. Ahí están los servicios. Todo. Ya depende de Interconectado con EDESTE, todo eso. Que tú te puedes mudar mañana. Los servicios telefónicos, o sea... no, porque ya cada eso persona se tiene que... solicita. pero está el cable, o sea, que tú lo Sí, solicitas y está para... Sí, claro que sí. Entonces ya 500 unidades no se puede entregar en un día, ¿verdad? Claro.
Ya ahora se hacen citas con cada familia para que paulatinamente toda la semana se le haga la entrega formal de la unidad con su llave y con el préstamo firmado. Recuérdese que hay un tema de que hay que firmar un préstamo. Y eso también nosotros nos encargamos de eso, porque son familias que no habían pasado por ese proceso, alguna de ellas, ¿verdad? Y nosotros le entregamos la vivienda con su préstamo, ellos sacan su contador y pues entonces empiezan ya a disfrutar de su unidad. Es un proceso paulatino, pero que estas empresas que tienen experiencia haciendo eso, pues lo llevan bastante rápido. Qué bueno, qué bueno. Bueno, nuestras felicitaciones al ingeniero Carlos Bonilla. Agradecer a Eury que por fin vino a una entrega mía, a mi primo, pero por Dios. Le pusimos impedimento de salida. Y vine aquí hasta se me olvidaron cosas del PLD tuyo. Al presidente, sí. Como debe ser, como debe ser. Felicitaciones. Uno tuvo que recordar. Felicitaciones al ingeniero. Te siento cerca. Felicitaciones al ingeniero Carlos Bonilla. Felicitaciones al presidente Luis Abinader por este proyecto que se entrega en el día de hoy. No pasa 15 días sin que Carlos entregue algo, una obra de importancia. Quiero decir para este país. Que yo me reúno todos los martes con el presidente de la República, todos los martes, y él le da seguimiento personal a todos los y él le da seguimiento personal a todos los y él le da seguimiento personal a todos los y él le da seguimiento personal a todos los y él le da seguimiento personal a todos los